Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios para hoy se basa en Hebreos capítulo 9 del 27 al 28 y se titula 4 verdades ineludibles. Ante todos los avances tecnológicos y científicos que impactan de manera positiva la vida del ser humano, pareciera que el ser humano se vuelve cada vez más soberbio a tal grado de creerse dueño de su propio destino y que puede controlar absolutamente todo si se le da el tiempo suficiente para descubrir la manera de hacerlo. De hecho, uno de los sueños y afanes del ser humano es poder preservar su vida de tal manera que ya no tenga que lidiar con la muerte ni con la necesidad de un Dios. Sin embargo, el ser humano, con toda su ciencia, ha ignorado neciamente que la causa esencial de la muerte en el ser humano es su pecado contra Dios y que nada puede hacerlo para oponerse a ella. En otras palabras, no hay forma humana de lograr aquello que solo Dios puede hacer en nosotros, que es acabar con el poder del pecado y de Satanás que distorsiona la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Por ello, la palabra de Dios en Hebreos 9 del 27 al 28 nos revela 4 verdades ineludibles en la vida del ser humano que nos confrontan con nuestro pecado, revela nuestra necesidad de salvación y la única esperanza que encontramos en Cristo. Veamos estas 4 verdades. La primera verdad ineludible es que todos los seres humanos moriremos. Hebreos 9:27 en su primera parte nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Los hombres han alcanzado condiciones de vida que le permiten extenderla, pero solo a Dios le pertenece en su soberanía absoluta la decisión de determinar el tiempo dispuesto para cada hombre en la tierra. Solo a Dios le confiere la misericordia de permitirnos la reconciliación con Él, y Él es quien tiene el derecho y la autoridad para sacarnos de este lugar donde nos encontramos. La pregunta es: ¿podrá el hombre escapar de esta realidad? Veamos la respuesta de la palabra de Dios al respecto. Salmos 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni impedirá librar al que la posee. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte no es posible ser controlada por los hombres. No importa cuánto nos esforcemos por retener nuestra vida terrenal, no podremos añadir a ella más del tiempo que Dios ha determinado para cada ser humano y finalmente moriremos. La muerte no solo es una realidad ineludible para el ser humano, sino que es el fin de la realidad presente en el mundo para dar paso al juicio eterno de Dios. Por eso veamos la segunda verdad ineludible, que es que todos los seres humanos seremos juzgados. La segunda parte de Hebreos 9:27 nos dice: y después de esto, el juicio. Es absoluta competencia de Dios el hacernos comparecer ante el tribunal de Cristo. Él es quien tiene el derecho de enjuiciar nuestras acciones. Solo Él padeció como hombre y vino con el propósito de indicarnos el modo de llegar a Dios el Padre por medio de Él. ¿Y cuál debe ser entonces nuestra conducta en la tierra? La pregunta es: ¿habrá hombre alguno que no comparezca ante el tribunal de Cristo? Veamos la respuesta de la palabra de Dios al respecto. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 2 del 11 al 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Las Escrituras lo dejan en claro. Todos compareceremos ante el tribunal del Cristo resucitado. El mismo Jesús que vino a este mundo para vivir bajo la ley y ser juzgado por la ley de Dios en la cruz del Calvario, es el mismo que ha sido constituido por Dios como nuestro supremo juez. El único que vivió justamente y padeció en nuestro lugar es el que ha de juzgarnos y determinar el destino eterno de nuestras almas. Y de la misma manera en que el ser humano no puede escapar de la muerte, tampoco podrá escapar de ese juicio eterno. Lo peor del juicio de Dios es que sabemos por nuestra conciencia que somos culpables de haber transgredido los mandamientos de Dios. Por lo tanto, merecemos la paga del pecado, que es la muerte eterna, la segunda muerte, que es el infierno. Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿en dónde puede el ser humano encontrar esperanza de vida eterna? Eso nos lleva a la tercera verdad ineludible. Jesucristo murió por sus escogidos. Hebreos 9:28 en su primera parte nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La persona y la obra de Cristo constituye la única vía por la cual podemos adquirir nuestra salvación. No ha existido ni existirá, pues, quien suplante esta inquebrantable verdad, el hecho de que Dios envió a su Hijo para la salvación de los hombres. Ese plan y ley fue fijada desde antes de la fundación del mundo. Pero el reino de las tinieblas no quiere que esta verdad sea ineludible. Por lo tanto, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento al ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, que une con un hilo de sangre salvífica desde Génesis hasta Apocalipsis, siendo esta la verdad ineludible para todos los hombres. ¿Cómo es posible que el sacrificio de Cristo resultara en nuestra salvación? Veamos la respuesta de la palabra de Dios al respecto. Isaías 53 del 5 al 6 nos dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por medio de estos y muchos otros textos más, entendemos claramente que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para realizar una obra de salvación perfecta en nuestro lugar, ya que nosotros los seres humanos no solo somos pecadores, sino que también por lo mismo somos incapaces de obedecer la perfecta ley de Dios por nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto,
No hay posibilidad alguna de salvación para el ser humano fuera de la persona y de las obras perfectas de Cristo, el Hijo de Dios que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Pero la obra salvadora de Dios para el ser humano no culmina con la muerte y resurrección de Jesucristo. La cuarta verdad ineludible es que Jesucristo viene por segunda vez. Hebreos 9:28 en su segunda parte nos dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. La inminente segunda venida de Cristo representa sin lugar a dudas una inalterable verdad que no será quebrantada por hombre alguno, porque solo le confiere al Padre saber el momento en el que esto sucederá. Pero los que esperamos, es decir, que tenemos nuestra esperanza en Jesucristo y sus promesas, estamos seguros de que le veremos. Nadie podrá impedir que Él venga, y menos ahora porque viene sin relación con el pecado, viene sin relación con la carne pecaminosa, viene con poder y con gran gloria, advirtiendo a Satanás y a sus ángeles que el Señor les destruirá para siempre y que a nosotros nos llevará para estar por siempre con Él. ¿Podrán impedir los hombres esto? Una vez más, veamos las respuestas de la palabra de Dios. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Aunque el día y la hora de la segunda venida de Jesús nadie la conoce sino solo Dios, es una verdad ineludible que el Señor viene por segunda vez. Y no debemos de tener por tardanza ni descuido ese momento glorioso. Debe ser el anhelo del creyente, un anhelo verdadero, que ha de encontrarse con su Señor Jesucristo y que ha de recibir de Él la completa seguridad de salvación y vida eterna. En conclusión, es claro que ante estas cuatro verdades ineludibles del absoluto control de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo mediante el poder transformador del Espíritu Santo, el ser humano no puede hacer nada sino quedar exhibido en su propia debilidad y necesidad para que pueda así recibir la salvación divina de su gracia salvadora por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita el ser humano hacer ante estas realidades? Necesita arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesucristo. No hay otra cosa que sea necesaria o que pueda hacer. Necesita renunciar a su autoconfianza y suficiencia humana que se refleja en su religiosidad imperfecta, en su moralidad imperfecta o en sus obras imperfectas. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe en Jesucristo es suficiente porque Cristo en sí mismo es suficiente. Y esa misma fe en Jesucristo, que es suficiente para la eternidad, es la que te sostendrá en el aquí y en el ahora para vivir de acuerdo a su voluntad, para soportar las tentaciones, para ser consolado y consolar en medio de las tribulaciones. Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios nos conceda llegar a ese nivel de convicción y de seguridad en nuestra relación de fe con Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.